eta bestetik Naparra. Orduan, beak itzingo du Etxemerkiak, Okazaz Barataz, deitzea joan, beak induen erakusketa eta zerratea duen norte. Buenas tardes, les presento a Leire a Julia Goseascoa, de Bilbao, aunque está a medias entre Bilbao y Navarra, ¿no? Y bueno, el trabajo que ha hecho sobre las casas baratas, y los que vivimos en esa época, yo creo que recordamos eso precisamente. Y bueno, ahora os cuento, espero no aburrir, pero sí, ahora os cuento un poco. Así que no. Me pongo. Pues nada. Pues bueno, quiero hablaros un poco al principio de mí, de dónde vengo, para que veáis un poco y podáis entender un poco por qué hago las cosas que hago, ¿no? Empecé Bellas Artes en Bilbao y bueno, me surgió la oportunidad de poder irme a una universidad en Inglaterra. Me fui a Inglaterra y ahí estudié fotografía contemporánea y la verdad es que eso me abrió muchísimo las miras, ¿no? Encontré corrientes como la postfotografía o la refotografía, corrientes que iban mucho con mi manera de trabajar desde el principio. Me sentí como pez en el agua y entendí muchas cosas que no entendía cuando estaba aquí. Al terminar allá, pues bueno, volví a acabar Bellas Artes y acabé Bellas Artes. Básicamente rápido, eso es de dónde vengo, ¿no? Mi línea de trabajo, como ya os he podido decir, va un poco más hacia la postfotografía que la fotografía ortodoxa. Experimento con las técnicas modernas y con las técnicas antiguas a partes iguales y además indistintamente. Soy consciente del debate que hay entre fotógrafos y artistas, analógico-digital, y personalmente no me atañen, no tengo, vamos, para mí no hay, el Photoshop no es malo, el Photoshop tampoco es bueno, el Photoshop es una, ¿no? Para mí sería, no entiendo cómo puede haber gente que critique, ¿no? Bueno, te puede servir o no servir. Personalmente todo lo que sirva para hacer una imagen potente hoy en día lo puedes aprovechar y perfecto para el artista o para la imagen, ¿no? Si la imagen es potente a mí, no me importa mucho cómo se haga la imagen en sí. Entonces, pues utilizo técnicas analógicas, por supuesto, intento meterme un poco tanto en técnica como en equipamiento antiguo, lo intento entender y una vez que ya lo entiendo intento romperlo. Al romperlo, a veces lo mezclo con tecnología moderna, muchas veces, otras veces no, y saco este tipo de lenguajes. Este es uno de ellos, pero tengo otro tipo de lenguajes distintos. No quiere decir que a mí como artista las fotos blancas sean mi buque insignia, ¿no? Tengo fotos negras. Simplemente bueno, este es uno de mis lenguajes, es uno que me expresa muy bien y que iba muy bien con el proyecto. Al final yo tengo casi como un archivo de lenguajes y cuando consigo tengo un proyecto en la cabeza, me meto en el proyecto, no soy una fotógrafa de voy con la cámara siempre y saco. No funciona así. Yo diría casi que soy más un tipo expresionista, ¿no? Saco de dentro, fuera y proyecto un poco. Cuando ya lo he meditado y lo he pensado, pues proyecto la fotografía y la saco. Entonces, cuando me llegó este proyecto, pues bueno, era en una época en la que fue un poco dura, ¿no? Yo estaba en Londres, pues en Londres el clima es horroroso, la moral baja mucho y había que preparar el último año de carrera. Y en Londres son bastante... Aquí pues vas trabajando, por ejemplo, en Bellas Artes y que notabas que era como una escalera con distintos peldaños, ibas subiendo y al final tenías tu licenciatura en Inglaterra, vas incrementando hasta que llegas al último año donde es una cosa horrorosa, con una tesina, con un proyecto final de carrera, con varios proyectos intermedios. Entonces teníamos que elegir para el último año el proyecto gordo, estrella. Yo ya lo tenía más que elegido, obviamente, lo tenía más que pensado y lo tenía probado. Pero pasó algo y es que mi mamá, con la que yo tenía una relación muy estrecha, falleció. Y claro, te ves en Londres, te ves con ese clima y te ves sola, ¿no? Y te falta lo que te falta, pues dije, la única manera de sobrepasar este año es metiéndome mucho en la herida y sacando todo lo que tengo que sacar antes de terminar el año, ¿no? Porque si no, no lo iba a acabar.
Yo como artista es verdad que tengo otra corriente temática muy fuerte que es la identidad personal. En este proyecto está cargado de identidad, porque la identidad tanto personal como del resto de la sociedad me interesa muchísimo. Para mí, el descubrir la identidad del individuo es algo que siempre me ha interesado muchísimo. Y parte de mi trabajo allá en Londres era sobre la identidad personal, la mía. Entonces, bueno, pues soy muy de meterme, no doy rodeos. Cuando tengo un dolor voy a por él y lo descifro de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a pensar pues algo significativo de mi mamá. Y muchísimas cosas, obviamente, y no voy a ponerme a hablar de mi mamá, porque entonces ya sí que la charla sería de 5 horas y media, pero básicamente uno de los sentimientos más fuertes y donde yo más me había ligado con ella era cuando me fui a estudiar Bellas Artes y ella vivía en las casas sindicales de San Ignacio. Entonces lo que yo hice pues fue explorar ese sentimiento que yo tuve cuando fui allá, ¿no? Fui allá y era como estar en casa, obviamente era mi mamá, pero cuando salías del portal, el vecino de repente era como un tío segundo y la panadera te conocía de toda la vida y de repente una mujer de una inmobiliaria de abajo te conocía como de toda la vida, pese a que tú raramente conocías su cara, ¿no? Entonces de repente empecé a ver que un día mi mamá no estaba en casa y yo podía ir a otra casa y esperar, que necesitaba algo, mi mamá hablaba con alguien y me conseguían algo, ¿no? Una bicicleta para un proyecto de Bellas Artes, bueno, una especie de solidaridad que no encontré desde luego en otros sitios, en Londres ni se espera, pero tampoco lo había encontrado en la sociedad actual. Entonces me interesó muchísimo ese sentimiento y quise, pues le vi el potencial. Eso me llevó a otras casas sindicales que ya son las que vemos, las casas baratas de Tafalla. Allá yo tengo mucha familia. La familia más significativa es mi tía Dolores y mi tío Ángel. A mi vida ya siempre, y yo he pasado muchos ratos. Y recordé enseguida que el sentimiento que yo tenía cuando iba allá era el mismo que cuando yo iba a las casas de San Ignacio. Enseguida te sentías acogida, enseguida, pues bueno, esa sociedad unida y fraternal que es lo que he querido reflejar aquí. Empecé a hablar con la gente, pues con familiares míos y con gente relacionada pues, con las casas baratas de Tafalla. Y descubrí que ese sentimiento era mucho más potente como un fenómeno antropológico de lo que podía ser otro proyecto y que iba mucho más arriba y mucho más allá de personalmente, ¿no? de Leire cómo se siente con su mamá o Leire cómo se siente en el barrio. Vi que eso era un fenómeno, no era mi caso, eran millones de casos en todo el estado. Entonces me interesó muchísimo desde el principio porque las historias eran muy fuertes y muy potentes. Entonces me empecé a sumergir y así es como nació las casas baratas. Las casas baratas os voy a hablar un poco, habréis leído textos como el de la puerta y sabréis algo. Muchos de vosotros hasta habréis visto el fenómeno pues, bastante cerca. Pero bueno, Rosa María Fraguel habla de que las casas baratas nacen del concepto ciudad-jardín, promovido en el siglo XIX por el socialismo utópico inglés. Estas casas no hablamos de nada nuevo, no se le ocurrió a nadie en el régimen, no se le ocurrió, vienen desde el siglo XIX porque al final la gente veía en distintos puntos además del mundo, ¿no? La necesidad de las clases sociales y trabajadoras por un trocito de tierra que ayudara un poco a la economía. Al final esto nace porque en la parte de atrás tú tenían unos establos donde podías tener tu propio cerdo, tus gallinas y un pequeño trozo, no como vemos hoy en día los chalets adosados, ni como probablemente estén las casas baratas por dentro, sino que eran un trozo de tierra donde ellos pues, tenían su huerto y se sacaban sus lechugas, sus tomates, y eso ayudaba un poco a la economía. Entonces, aparte muchos de ellos trabajaban en el campo, tenían que guardar aperos. Bueno, son casas que se veían muy funcionales. Entonces, bueno, han sido muy promovidas por distintas ideologías y distintos sitios. Entonces, en 1911, esto en España tampoco es nuevo. En 1911 existía una ley española que promovía este tipo de casas. Bueno, al final no cuajaron y el régimen franquista, alrededor de los años 50, se lo tomó en serio y empezó a promover este tipo de casas.
Es verdad que socialmente el país entero estaba bajo, las clases sociales estaban pasándolo mal y había mucha migración. Entonces intentaron promover este tipo de casas. Hay muchas leyendas sobre el ayuntamiento cedía el terreno, el ayuntamiento cedía también los materiales, era el gobierno, bueno, el régimen, el que cedía, el que daba, el que no daba. A ver, yo creo que además varía un poco según la zona, ¿no? Porque lo que es verdad es que el régimen creó un Instituto Nacional de la Vivienda, que es el que no cedía, el que subvencionaba a 20 años los materiales. Entonces, ellos ofrecían los materiales, en muchos casos ellos hablan de bastante baja calidad y los pagaban en recibos a 20 años. El terreno, en principio, era un poco decisión del ayuntamiento. El terreno, por ejemplo, en el caso de Carcastillo, y veréis documentos a la entrada, hay un documento concreto en el que escriben los propios vecinos de las casas baratas y escriben solicitando que el ayuntamiento, por favor, no tiene medios y que por favor paguen les cedan la totalidad del solar. En principio, sitios como Carcastillo había cedido el ayuntamiento el 50%, el otro 50% tenían que pagarlo. Entonces, yo desconozco la situación de cada pueblo en concreto. Sí que es verdad que en algunos sitios cedía el ayuntamiento toda la totalidad y en otros cedía la mitad. Y los vecinos que vivían ahí ponían la mano de obra en horas extra de su trabajo. Esto en principio puede sonar además bastante bien, pero tenemos en cuenta que era una gente que se levantaba a las 5 o 6 de la mañana, se iba a un trabajo, trabajaba hasta las 9 de la mañana, conseguía otro trabajo, se iba a trabajar con media hora para comer hasta las 6 de la tarde, 7, 8, y de ahí se iban a hacer sus casas baratas hasta las 11, 12 de la noche. Esto te planteas bueno, yo llego a casa de un día de trabajo físico bastante duro y llego a casa a las 12 de la noche sabiendo que voy a llegar, o sea, que me voy a tener que levantar, me va a sonar otra vez el despertador a las 5 de la mañana, otra vez para trabajo duro, habiendo parado pues 30 minutos para comer. La vida de esta gente no podría parar de tener palabras de admiración hacia ellos. Cuando me he metido en este proyecto me he enamorado de esta gente porque ese nivel de esfuerzo, de trabajo, de lucha, es un nivel que hoy en día es muy difícil encontrar en mucha gente y aunque lo encuentres, es algo, para mí, no sé, me sobrepasa. Entonces, bueno, pues estas son las casas baratas. Lucha. Básicamente, si tuviera que decir algo sobre ellas, sería lucha, ¿no? Entonces, las características de estas casas, no me quiero enrollar demasiado con la historia de las casas baratas, pero creo que es interesante porque yo llevo al final 3 años investigando en archivos y en sitios porque no hay nada publicado y no hay información recogida. Entonces, sí que creo que alguien tiene que decirlo. Estas casas solían estar en marcos de baja densidad. Hoy en día, si vemos las casas de aquí de Zarauz, se han posicionado en un sitio bastante privilegiado de la ciudad, ¿no? Si vemos las casas de Tafalla, pues justo al lado han construido chalés de alta, bueno, de clase social media alta. Si vas a Carcastillo, pues también ha crecido. En aquella época eran sitios pues, que muchas veces eran prácticamente al lado del cementerio, sitios muy desprotegidos, con mucho viento, sin carreteras, con barro. Entonces el día que llovía, la gente que vivía en las casas baratas llegaba con barro a la plaza, sea día de fiesta o no de fiesta, ¿no? Tenías que ir por caminos oscuros hasta llegar a tu casa y si tenías que hacer la compra tenías que ir hasta allá, ¿no? En aquella época era terreno muy lejano. Si os quedáis después, vamos, en los audios recogidos hay una mujer que cuenta lo difícil que fue para ella ya no luchar para construir su hogar, ya no luchar para tener este hogar, ¿no? Sino socialmente lo que significó para ella, que venía de una familia decente, más de clase social, algo más alta de lo que sería en aquella época estas casas. Hoy en día ya ha cambiado todo, pero lo que sería en aquella época estas casas, pues ella venía de una clase social un poquito más alta, pues enamorarse de alguien de otra clase social y que te metan aquí. Para ella, pues bueno, y ella reconoce que no sabe cómo no se separó, cómo le aguantó el marido, ¿no? Porque
bueno, pues para ella fue muy, muy duro. Entonces, estamos hablando de casas, pues sí, tenían su techo, y de hecho están, vamos, agradecidos en general, ¿eh? Pero fue a costa de mucho trabajo, de sacrificios, de estar pues allá alejados y todo eso. Claro, estas son las partes un poco negativas, parte de ellas. Pero ahora pensamos, esta gente no solo ha tenido la maravilla de trabajar tan duro para construir esto que podemos estar viendo aquí, ¿no? O sea, al final lo han levantado con sus manos después de tener 3 trabajos y poco dinero. No es solo que lo hayan levantado, es que le dieron la vuelta a la tortilla. O sea, si ahora a mí me plantearan, Leire, te voy a subvencionar a 20 años los materiales, pero tú vas a tener que tener 3 trabajos. De ese nivel de esfuerzo físico, no como los que voy ahora, que me siento y a trabajar, ¿no? Pero de ese nivel de esfuerzo físico vas a tener que tener 3 trabajos y vas a llevar a las 8 de la noche, que hoy en día cualquier persona piensa en su sofá, pues vas a tener que trabajártelo. Y en una zona en la que equivaldría más o menos en aquella época, yo diría, voy a tener un techo, pero la cosa está cruda, ¿no? Y probablemente sería muy negativa. Cuando esta gente lo planteó allá, desde el minuto 0 se unió una fraternidad. O sea, al final, el de esta casa es hermano del de esa casa. Conocen todo de ellos, se quieren. Todas las filas, porque además he notado algo muy curioso, estas casas están dispuestas en filas. Entonces, el hermanamiento en general es brutal, pero el que ya tienen con su fila equivaldría un poco a son familia de carnal o primos segundos. O sea, entonces van teniendo sus más allegados o menos, y entonces dices, esa unión, ese trabajo, ese no mirar a los problemas y seguir adelante y voy a ver qué hago con esto, ha conseguido unos barrios y consiguió en su día unos barrios en los que la gente fue feliz, es feliz y es agradable, son barrios seguros porque como todos se conocen, el que se fuera se ve. Entonces han conseguido darle totalmente la vuelta a la tortilla. Tal es así que el fenómeno, este es el fenómeno de aquellos años, ¿no? El fenómeno antropológico. El fenómeno antropológico de hoy en día es también fascinante, pero a más de poder, los hijos de esa gente están comprando las casas que quedan libres en las casas baratas. En Tafalla, yo sé ya de 3 o 4 familias que los hijos han comprado la casa, no la de sus padres, porque siguen viviendo en muchos casos, o viven hermanos, pero si una familia vende una casa, la están comprando hijos. Y esto, no hay más claro ejemplo de que esas casas son muy cómodas es un barrio muy agradable, ¿no? La gente al final quiere que sus hijos se críen con aquellos valores que se criaron en aquella época, que es algo que no vamos a encontrar si vamos a un piso del centro. Yo vivo en Pamplona, vivo relativamente en el centro, y mi vecina de enfrente, yo no sé más de ella que el coche que aparca en el garaje y que ella sabe venir, pues que el coche que tengo en el garaje y el perro que tengo, pero no sabemos más de si le gusta el frío o no, por cuando nos juntamos en el ascensor, qué frío hace o qué calor hace. Entonces, esto es algo que ellos quieren recuperar. Bueno, más adelante os hablaré de la conexión que tiene esto con las casas de VPO de hoy, las casas colmena, pero os lo dejo para un poco más adelante. Vale. Ya nos centramos en el proyecto, esto ya os he hecho una presentación de las casas, así que ya me puedo meter en el proyecto, ya sabiendo que sabéis algo. El proyecto fue un reto bastante grande visualmente para mí, ¿no? Yo estoy acostumbrada a hacer 2 tipos de fotografía, una en la que yo ya personalmente encuentro la belleza, ¿no? Por ejemplo, exploro mucho la belleza del caballo como animal, pero estos otros derroteros teóricos. Entonces, yo el caballo es un animal que encuentro bello. Entonces, para mí es relativamente fácil el encontrar belleza fotográfica. Y luego tengo otra en el que creo un universo que no estás ahí, ¿no? A veces preparo escenas o... Entonces, claro, salen todas de mí. Cuando decidí hacer este proyecto, pues vine en el primer viaje aquí para decir, bueno, una toma de contacto a ver qué posibilidades visuales encuentro a este proyecto. Y las primeras fotos que tomé me volvían ya
y hasta los profesores. O sea, era como, Leire, ¿sabes lo que vas a hacer? Eran unas fotos horribles, porque son casas muy difíciles de fotografiar. Por dentro son o sea, las habitaciones son muy pequeñas, con lo cual no me daba espacio para poder fotografiar nada. Por fuera, las calles también son muy estrechas entre sí. No encontré en todos los pueblos de la zona media de Navarra y parte de la Ribera, no encontré un pueblo que dijeras, tienes espacio para poder fotografiar, por ejemplo, esta partida. Entonces, no daba espacio, eran casas pues, bastante poco agraciadas, porque lo que se trataba era de ser funcional. Entonces, casi lo dejo. Y ya parte de lo que más me costó en este proyecto fue encontrar el lenguaje que fuera con esto, porque no quería un lenguaje que dijera la gente, pues ha reflejado un poco ese sentimiento, o son bonitas, ¿no? No pretendía eso en absoluto. Yo como artista, cuando creo un proyecto, lo que hago es miro de qué manera puedo crear metáforas visuales para decir lo que quiero reflejar. Entonces, tras los meses de trabajo, yo ya estaba leyendo el ensayo sobre la ceguera de Saramago, y ahí hablaba un poco de la ceguera, bueno, un poco no, todo el ensayo va sobre ella. Va sobre la ceguera de los protagonistas y de toda la gente que aparece en el libro, y habla de una ceguera en blanco, en vez de en negro, y habla pues, a muchos niveles, la ceguera política, la ceguera pues, social, la ceguera a todos los niveles. Me parecía que iba mucho con la situación social de aquella época. Entonces empecé a reflexionar acerca del blanco. A partir de ahí pues, llegué a otras conclusiones, como la atmósfera onírica que refleja, ¿no? Y bueno, la época gris. Entonces, las fotos grises iban muy bien con la época gris. Y sobre todo, esa atmósfera sensorial que transmitían estas imágenes concordaba muy bien con la atmósfera visual, o sea, con la atmósfera sensorial la atmósfera sensorial reflejaba la atmósfera visual que yo quería reflejar. Porque si reflejaba la atmósfera visual que reflejan estas casas cuando tú vas allá, no reflejan para nada lo bien que te sientes cuando estás allá. Entonces, bueno, una vez ya tenía más o menos la idea de color, pues empecé a experimentar con cámaras antiguas. Diré que los colores, no sé si interesa o no, pero a mí poco, pero por si interesa, estas fotos, lo que es el color no lleva en Photoshop. Esto viene todo desde una experimentación de la cámara. Entonces, claro, al final es un reflejo, pues, un trabajo analógico y digital en algún caso, pero de la propia cámara. Las que son cuadradas, que es aquella y todo el resto de la exposición, están hechas con una crónica de medio formato en analógico. Porque la cámara no es por nada, es porque es la cámara con la que mejor me encuentro yo en la mayor parte de proyectos, sobre todo los que van por estos derroteros, y expresa muy bien, es una cámara que la tengo muy bien para reflejar atmósferas, más que narratividad pura o descripción pura, ¿no? Me ayuda mucho a tener una narrativa más onírica. Y esta parte, porque esta parte es mucho más complicada a la hora de su ejecución minuciosa, esta parte sea digital. Vale, esto me tiene un poco pues, en el proyecto. Yo como artista también diré que lo mismo que no me importa la técnica fotográfica, no me importa la técnica artística. Quiero decir con esto, hago bastante instalación. Sobre todo trabajo mucho con el sonido y con las instalaciones escultóricas que ayuden un poco a la fotografía. Y además me gusta mucho relacionarlas, ¿no? Porque me parece que es un buen sistema de que el discurso general adquiera otro tono y refuerce partes. Por ejemplo, aquí tenemos, he quitado el audio, luego lo pondré, la cuerda que habla. Bueno, en esta cuerda que se llama Memorias, esta cuerda habla un poco cuenta las historias en primera persona de la gente que hizo esto, ¿no? Cuando yo me empecé a meter en la arquitectura, me apasiona la arquitectura, y esto era un proyecto un poco arquitectónico viniendo desde lo antropológico, me llegó un problema. Lo fantástico para mí de este proyecto es la gente. Entonces necesito meter algún retrato para que refuerce eso. Pero no quería meter ningún retrato por muchas razones. Una de ellas muy fuerte es que cuando si veis fotografía y veis un retrato, enseguida el espectador miramos a los ojos e intentamos descubrir a esa persona en concreto, ¿no? Si yo os pusiera un retrato de Leire, intentaríais, ya personalizamos, es Leire, es la historia de Leire.
¿no? Entonces, en arte contemporáneo también, cuando ves un retrato, cuentas la historia de esa persona. Y a mí me interesaba mucho, sí, es esa persona, pues podría dar nombres de gente ejemplar, pero es que no es que yo piense solo en la zona media de Navarra hay esta gente, no, es que en Zarauz también la habrá y en Valladolid también hay, y hay por todo, ¿no? Entonces, ¿quería un retrato? Sí, pero quería un retrato más general. Esa era la primera. Entonces necesitaba conseguir meter a la gente, pero meterla sin meterla. Y luego hay otro tema que y esto a mí me toca porque la parte del objetivo, que no es la trasera, me pone muy nerviosa. Entonces, no me gusta nada que me saquen fotos o que me saquen vídeo, me pongo muy tensa. Entonces, bueno, igual por eso soy consciente de que cuando vas a sacar una foto a alguien, un retrato, es como muy invasivo, ¿no? Y ya como pretendas que se desnude un poco el alma, ¿se entiende? Va a estar violenta, no se va a mostrar como es, y encima es una manera de contar su historia, pero para mí de una manera demasiado directa. Me interesan mucho los rodeos en este caso, el hablar desde otra perspectiva. Por ejemplo, aquí que tenéis cerca, pero pasa por todas, cuando veis esta, que de lo que habla precisamente es de la pátina del tiempo a través de la sociedad, porque cada fachada en principio eran todas iguales, porque el régimen no permitía cambios. Si las vemos hoy en día, que es como están así, cada uno ha plantado una planta delante, cada uno le ha pintado la fachada de un color, cada uno le ha puesto piedras, otro ladrillo, con lo cual la pátina del tiempo que ha ejercido el tiempo y la sociedad sobre estas arquitecturas es un poco la personalidad de la familia que vivía ahí, ¿no? Alguien decidió pintar esa fachada de gris, alguien decidió poner piedras ahí, pues mira, este año voy a poner piedras. Con lo cual está proyectando, y además es un grito de la sociedad por la necesidad a la personalización. Al final yo he visto así porque quiero reflejar una imagen, ¿no? O vosotros vestís de esa manera porque os refleja cómo sois, o cada uno elige su fachada, como la de el coche que compra o la casa que quiere, porque refleja un poco de su personalidad. Y ese retrato indirecto me gustaba, me atrajo desde el principio. Entonces, yo decidí coger un símbolo para meter a la gente dentro de estas fotos. El símbolo fue la cuerda, porque por dos temas. El primero fue que la cuerda es un símbolo de la clase obrera, para mí, el símbolo lo he hecho yo, no penséis que es un símbolo oficial. Entonces, yo quería hacer un símbolo para la clase obrera, y la cuerda, pues la gente del campo la utilizaba, este tipo de soga, además es soga auténtica de aquellos años. Me encontré el soguero de Tafalla, ahí cerrado, pero esta soga está hecha a mano por él, y es la soga que quedaba en los interiores recovecos de su tienda, que su padre había fallecido, pero que hacía las cuerdas, y me abrió, me dijo, busca y si algo te sirve. Y justo encontré esta cuerda, que era el último trozo que le quedaba de la cuerda que ellos utilizaban para atar, por ejemplo, la paja cuando segaban a través del carro, ¿no? Con la mula. Y en el mar es la que, es parecida a la que se utiliza para atar los barcos. Entonces, la cuerda es algo que maneja el obrero, no maneja otra clase social. La cuerda al final la maneja el obrero. Entonces, para mí fue el símbolo por excelencia. Aparte, me di cuenta que hablaba de la socatira. Las socatiras son algo que me parece que refleja muy bien cómo todos se unieron, trabajando juntos, tirando todos a una, sin rencillas, sin decir, tú eres tal, yo he hecho cual, tú me has puesto una teja aquí, tú me has hecho no sé, ¿no? Lo que puede pasar hoy en día. Y todos tiraban al unísono para levantar unas casas, para levantar, ya no unas casas, sino levantar una vida. Entonces, era el símbolo de excelencia. Este es otro de los lenguajes, uno era el color, otro es la cuerda, y otro es el lenguaje de las fotografías en sí, como lenguaje estético. En general son fotografías muy centrales, muy minimalistas. Es verdad que fotográficamente el ojo se me va por aquí, pero también me parecía un lenguaje necesario para reflejar el sentimiento de esta gente, ¿no? No tienen nada superfluo, por espacio y por medios, y porque no lo ven necesario, ni siquiera hoy en día, que igual sí que tienen económicamente, no tienen superficialidades de modas, no, tienen lo que necesitan para vivir, porque encima, cuando tu entorno es tan agradable, y por ejemplo en verano tienes el salir a la fresca, todos juntos a las puertas de aquí a hablar, y pues igual no necesitas tanto una tele gigante, ¿no? Con una tele pequeña que te enseñe un poco, te vale.
Bueno, esta gente no tiene esa necesidad, ni la ha tenido nunca. Y entonces me parecía un poco jugar en contra del proyecto el que mis fotos sí que fueran un poco más barrocas, ostentosas o con otro tipo de perspectivas. Sí que en general pues reina esta y no es austeridad, es simplicidad. No tienes la sensación de entrar en una casa austera, ni mucho menos, no me malinterpretéis, pero sí que tienes la sensación de entrar en una casa sin tapujos, en una casa sincera, en una casa donde no hace falta nada más. Y cuando estás allá, yo nunca he pensado en una casa de esas, pues les falta esto o no tienen esto, ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Y entonces te planteas muchas cosas y el proyecto pretende eso, ¿no? Pretende enseñar pues esa falta de necesidad de muchas cosas que te hacen plantear en la sociedad actual realmente son necesarias. Pues no lo sé. Entonces, bueno, y como soy una persona que le encantan un poco los entresijos y del arte un poco antiguo, me encanta cuando voy al Prado y veo que Velázquez pues, metía cosas en planos secundarios, incluso en terceros planos, o cosas pequeñitas que querían decirte pues, cosas, ¿no? O cosas camufladas. Me parece que el artista pues, tiene la suerte de poder decirlo, pues bueno, de poder elegir qué cuenta, qué no cuenta y poder un poco como un director de orquesta pues dirigir la fotografía para que diga lo que quiera decir. Y el meter pequeños detalles en mi foto me parece también como pequeños, no sé si regalos o pequeños discursitos pequeños, ¿no? El espectador que quiere pasar o porque su forma pasa por encima y pueden pasar inadvertidos para ellos, pues ha tenido una lectura del proyecto, pero la gente que es pues, el espectador que prefiere meterse un poco en el detalle, pues encuentra en mi obra detalles que hablan de otras cosas. Por ejemplo, hay una obra, luego cuando acabemos, que ya no queda, no, espero no estarme demasiado, no, ya me queda poco. La primera obra, si os veis de aquí, es una pared, o sea, es una pared de una casa con una ropa colgada. Yo siempre pongo este ejemplo porque, si os soy sincera, a veces he metido cosas que ni me acuerdo bien. En su momento cuando hacía la foto sí que decía, esto tiene que estar aquí, pero me acuerdo, por ejemplo, de las más emblemáticas. La que más simbología tiene es esa, ¿no? Que hay una puerta entreabierta y hay una cuerda. Pues en esa, si nos fijamos como de la mitad, justo en el punto central, bueno, en lo que es la acera, hay dos alcantarillas. A la izquierda, si os fijáis, vais a ver una cruz. Parece que es los adoquines, ¿no? No. Y no, es simplemente un símbolo a lo que esa gente le daba importancia, ¿no? Pues para la fuerza de la Iglesia, hasta, bueno, en aquella época era tremenda, ¿no? Eran los que tomaban muchas decisiones en aquella época. Y bueno, entonces me parecía que tenía que estar también presente en mi obra esa fuerza de la Iglesia sobre la sociedad. Está en esa obra. Luego está la ropa tendida, hay ropa. Y es lo mismo que cuando tú paseas por toda la exposición, estás escuchando. Y enseguida hay un interés por ver quién me está contando esta historia, dónde está. Y cuando tú los puedes oír, pero no los puedes ver. Y es esa idea de tenerlos en mente todo el rato, del querer saber, pero no tener la personalización de no le pongo cara, no le poner cara. Cuando alguien te dice, pues te habla de no sé quién, te cuenta la historia, pero como no le pongas cara ya no es lo mismo. Entonces es esa idea de poner ropa tendida, alguien se la va a poner, alguien la ha lavado, alguien la ha tendido, pero no sabes muy bien quién, ¿no? Y es esa idea un poco, pues a los perdidos también. Entonces, porque esa gente pues tenían perdidos, entonces había que, ese dolor quería reflejarlo también. La puerta entreabierta, ¿no? Está como ese paso entre lo privado y lo público, que es un poco también lo que he hecho en este proyecto, ¿no? Porque en muchos casos he sacado lo público, fachadas, a nadie le preocupa que saque la fachada. En muchos casos, de hecho, las versiones están bajadas, con lo cual no me meto en tu intimidad, ¿no? Y el patio tampoco preocupa demasiado porque es una parte privada, pero es pública en tanto cuanto los vecinos lo ven desde arriba o es un espacio exterior, con lo cual ya importa menos. Pero el meterte a la intimidad, ¿no? Entonces tú ves esa puerta y te invita a entrar, y de hecho la línea de la cuerda aún te invita más, pero es como, no está del todo abierta, entonces es lo típico como cuando vas a un sitio y no sabes si hay alguien en casa, pero está la puerta abierta, ¿qué hago? Llamo, entro, pregunto, y quería también esa idea, ¿no? Obviamente en esa foto también estaba vacía, pero en otras fotos, por ejemplo, hay unos perros. No es que yo haya metido elementos tampoco fuera, pero si, por ejemplo, yo paseaba por la casa y veía una figura que decía algo, por ejemplo, un perro,
sí que no tenía tampoco yo demasiada preocupación, sin querer cambiar demasiado su estética, porque al final lo que quiero reflejar es cómo vivían ellos, ¿no? en algún aspecto. Pero sí que para reforzar el discurso, pues en algunos casos sí que tocaba algo de aquí y lo ponía allá. Entonces, por ejemplo, la de los perros, hay varios perros mirando como casi hacia la cuerda, ¿no? Esos perros hablan un poco de la vida de perro, ¿no? La vida de perro que hay gente que dice, bueno, pues la vida de perro tenemos la idea de que es vida mala, y es verdad que hay perros que viven muy mal, ¿no? Pero también los perros viven bien. Y ese juego de doble significado del perro, ¿no? Pues hay perros que viven mal, pero mi perra vive como una reina. Entonces, esa idea del perro, del día de perros, o del perro mal y bien, también la he querido meter. Bueno, podría seguir con los símbolos, ¿eh? Podría seguir. Tampoco quiero volveros locos. Si alguien, no obstante, tiene interés y dudas, yo cuando acabe me preguntáis y yo encantada, de hablar lo que he entendido. Pero bueno, yo creo que tampoco es esto un monólogo aquí de tanto rato. Os hablaba antes de las casas colmena. Y con esto yo estoy casi para terminar, os prometo. Entonces, las casas colmena, hoy en día, en aquella época, quien se iba a una casa de estas, cojeaba un poco, ¿no? Y quiero decir con esto que muy bien no ibas de dinero ni de estatus. Entonces, pues eran casas pues un poco pues de barrios, no marginales ni mucho menos, pero sí que sencillos. Hoy en día, estas casas las está comprando gente para hacerse grandes remodelaciones, gente todo lo contrario, ¿no? Y como para decir, tengo un chalet. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Que en aquella época tener una casa con un pequeño jardín significaba, pues bueno, andar mal de dinero, y hoy en día el que tiene una casa de este tipo adosada con un jardincito, pues le va bien en la vida. Entonces es gracioso porque no solo compran estas casas para reformarlas, sino que las casas que hoy en día se hacen como bien, se hacen a las afueras de la ciudad, se hacen con este modelo de construcción, más o menos, no mejores materiales y estas cosas, pero con este modelo de construcción. Y entonces, ¿cómo ha cambiado? Sin embargo, hoy en día, pues a quien le dan una casa de protección oficial se le dan un edificio colmena en estas casas gigantes, con un montón de ventanitas, un nicho, y ahí te meten y tienes tus metros cuadrados lo justo para que te quepa la cuna del hijo y el sofá. Entonces, a mí me apasiona también mucho ver cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Y la necesidad de ese contacto con la naturaleza, de ese contacto con el aire libre, de ese un poco espacio, y lo que en aquella época no era lujo, hoy es un lujo, como bien dice Sánchez de Gorbea, ¿no? Pues, no sé, me interesa muchísimo todo eso. Vale, y antes de terminar, pues voy a cerrando, no sé si tenéis preguntas. No tengáis miedo. Yo te iba a preguntar lo de la cuerda. Sí. Lo que era eso, ayer vi las casas ahí con las cuerdas esas y les decía, a ver, ¿esas cuerdas qué significan en la casa? ¿No? Claro, ahora ya lo has explicado. Sí. Y bueno, sí. Lo de Soguero tiene mucha gracia porque esta cuerda, hay que decirlo, que el Soguero de Tafalla las hacía con 90 años y 90 y pico de años. Que se murió el año pasado con 97, creo que eran los que tenía, y seguía trabajando. Sí, cuando yo la cogí, claro, este tipo de cuerda ya no se usa. Y cuando yo la cogí, el padre, pues yo pensaba que ya había muerto porque él me dijo que ya no iba el padre y yo pensaba que era porque, pues bueno, estaría ya mal. Y entonces me acuerdo que tenías que llamar al hijo, porque yo que sí que quería una soga, pues ¿dónde encuentras una soga de este diámetro? Y más o menos, pues suelo ser bastante, hago trampas en mis fotos, como cambiar un perro de sitio, pero no me gusta tampoco, pues todo lo que pueda ser auténtico que sea, ¿no? Y entonces yo le llamé y vino él, y entonces, claro, lo último que tenía este tipo de cuerda, ¿no? Sí que hacía, pues, hace otro tipo de soga, pero esta ya no se hacía, entonces la encontré por el fondo y porque me dejó rebuscar. Y sí que este hombre tiene, porque además este hombre no llegó a comprar maquinaria como tal, de hacer soga, no, este hombre hacía todo, o sea, esta soga que veis aquí es hecha con los métodos que se hacían en aquella época y hecha a mano, con mucho sudor. Y bueno, sí que a veces, si vienes, dices, pues esta tía que ha hecho aquí tan raro, ¿no? No son fotografías, pues es que me ha puesto aquí en medio. Pero al final, también hay que separar un poco lo que es un fotoreportaje, ¿no? Algo que puede salir en un periódico, en un suplemento semanal, y un proyecto artístico. Para mí, si hicieran las fotografías, este no sería, bueno, sería el sitio porque es un museo fotográfico de varias, pero no sería
fotografía artística como tal, sería fotografía periodística. Y no es a lo que yo hago, ¿no? No es lo que me mueve. Y lo que me mueve no es reflejar a mí. Me encanta la gente que se dedica a eso, ¿eh? Pero yo personalmente lo que necesito es expresar algo más de lo que hay. Entonces pues bueno, cosas como los colores, como las pequeñas cositas, o el tipo de fotografía, metiéndome en cosas más técnicas, ¿no? O la cuerda, pues eso es lo que le da otro sentido. ¿Qué has traído las placas de las viviendas? Ay, gracias por preguntar, pues se me había olvidado. Muchas gracias. Y si te fijas, es la única obra de todo el museo que tiene negro. O sea, este negro es negro. Me imagino que no es tuyo. Sí, es mía, sí. ¿Ah, sí? Vale. Sí, bueno, aquí también se junta un problema que tuve. No, es lo único que tiene contraste y que tiene negro, porque quería que tuviera... Son pequeñitas, pues es tamaño original, no son las placas auténticas, ¿eh? Es Bueno, fotografía mía. No me había fijado todavía de cerca. Sí que me surgió la duda, ¿qué hago? Pido 10 placas a gente que aún las tiene, ¿no? Llegué hasta hablar con gente y ofrecer a cambio pues obra, ¿no? Porque me dieran su placa. Pero luego pensé que no, justo lo que estaba comentando ahora, no es un proyecto de reportaje ni de... ¿no? Es un proyecto en el que yo doy una pátina o tiempo una pátina. Me interesaba muchísimo el que el discurso pasara un poco por mis manos, ¿no? Que no traer nada virgen, sino que todo lo que viniera aquí fuera un poco a través de mí. Sobre las placas tengo que decir varias cosas. Primero, responderte a que no son... es fotografía impresa sobre vidrio, o sea, impresa sobre metal. Entonces, la sensación que te da es de autenticidad, pero no son auténticas, ¿vale? Es una fotografía mía impresa sobre vidrio metálico, con lo cual sí que es, pero si te acercas enseguida se ve que es una impresión y que es una pátina, bueno, al final es como un filtro que pongo yo, ¿no? No te presento la realidad. Y son todas distintas, no he hecho trampa, son 10 placas distintas, porque si os acercáis en cada una, le pasa lo que le pasa a las casas. Y justo ese es el nexo que he utilizado entre esta obra y esta, la pátina del tiempo. Para mí ese ha sido el nexo de unión. Estas 10 placas, cuando salieron de fábrica, eran iguales, exactamente iguales. Estas 10 casas, cuando salieron de la obra, eran exactamente iguales. Hoy en día no encuentras dos iguales, y hoy en día las placas tampoco. La pátina del tiempo y la pátina de la sociedad ha cambiado estas placas. Pues en algunas alguien ha echado pintura, en otras los típicos balines de los años 70, cuando llegaron estas escopetas y todos los niños pues, tenían una escopeta, pues se dedicaban a echar balinazos a las placas. Entonces, eso contarte por un lado. Por otro lado, si contamos, son 10 placas para 10 casas. En aquella época, hoy en día, pues concretamente en este pueblo las han quedado todas. No es cierto que en todos los pueblos se hayan quedado. Por ejemplo, en Carcastillo hay muchos con placa. Y en muchos otros pueblos, o sea, no cuento los raros, Entonces, cuando estas casas fueron terminadas, claro, no te firmaban, sino tenía cada una encima de la puerta puesta una. Cuando murió Franco, estas placas empezaron a volar. Entonces, para mí, no solo es la correspondencia de las 10 placas, que tenía que haber un inicio para estas 10 casas. Son dos cosas. Por un lado es la separación entre la casa y la vinculación del principio. Esta ruptura, en un principio esto estaba unido a eso, hoy en día ya no lo está. Tenemos por un lado las placas y tenemos por otro lado las casas. Esta es la ruptura. Pero se me ha volado la otra cosa. Pero vamos, básicamente, pues eso, ya está, ya me ha llegado. La otra cosa es que la visión del régimen, ¿no? En aquella época yo sí que quería hacer un poco, no solo la parte, me parece que el régimen tenía que tener un poquito de protagonismo, muy poco, como he dicho en algunos sitios, porque no quiero que nunca me sabría fatal que mi proyecto tuviera tanta fuerza el régimen o la situación de aquella época, política o de todos los tipos. Obviamente esa situación se dio, esa situación está, y esa situación está representada en muchos símbolos en mi obra, muchísimos. Pero no quiero que su protagonismo, lo he dicho todo tan suave en estas fotos, porque no quiero que su protagonismo se lo quite a la sociedad, o sea, a esta gente, ¿no? A un Valentín Cabrero, o a una Conchita, o a una Josefina. ¿Me entendéis, no? No quería en ningún caso que lo bonito que habían construido ellos fuera tapado por... Porque además siempre vemos este tipo de cosas de aquella época desde ese punto de... O sea, desde esa... Y yo puedo comulgar o no, o sea, no tiene nada que ver con mi posicionamiento, Tiene que ver con que creo
que todo eso tapa muchas veces a otra cosa, ¿no? A la gente de aquella época y a lo bueno y malo que sacaron en aquella época. Entonces, sí que este es uno de mis guiños a aquello. Esto es lo que nosotros, por ejemplo, o la gente en aquella época veía cuando iba allá al barrio, ¿no? Cada familia, todo es... Alguien ha levantado esa persiana. A mí me interesa muchísimo cuando vemos algo, quién lo ha puesto ahí, quién lo ha quitado. ¿Sabes que hay gente, ¿no? Esas plantas, alguien está cuidando de ellas. Es una sociedad, es una persona con nombres y apellidos, una persona concreta, una familia la que sufre, la que si van mal las cosas no va a tener para comer. Entonces, esto es lo que ve la sociedad y esto para mí es lo que veía el gobierno y el régimen en aquella época, que también es un poco un guiño también a lo que pasa actualmente, ¿no? A mí me cuesta también mucho creer que si las clases que gobiernan en general nos vieran así, me cuesta mucho creer que pasaran muchas cosas las que pasan, ¿no? Yo quiero pensar además que lo que veían ellos era esto, su placa, que va a aparecer en su casa. Y cuando pensaban en casas baratas, pensaban en estas placas. Y era lo que veían. Entonces para mí es un poco el espejo, ¿no? Cómo se enfrentan dos visiones. La visión de la sociedad frente a la visión del régimen. Y por eso las placas. ¿Alguna otra? Bueno, tú has hecho una fotografía analógica y digital. O sea, cuando haces un trabajo personal tuyo, te planteas de antemano de qué forma vas a hacerlo, si digital o esto, si vas a usar Photoshop o no vas a usar. O sea, ¿cómo te planteas tú la obra? Me la planteo. Cuando pienso en un proyecto, además mis padres que están aquí, normalmente me dicen, David, por favor, eres fotógrafa, haz fotografía, lleva la cámara, haz foto, parece, porque me pego meses, o sea, soy un poco como picos, ¿no? Hay meses que puedo estar sin soltar la cámara de mi mano y hay meses, pero me puedes ver meses enteros sin tocar una cámara. Y parece que siendo fotógrafa sin tocar una cámara soy una vaga. Pues no va. La cosa es que mis proyectos van siempre aquí, ¿no? Entonces, es curioso porque tienen muchas fases. En una primero analizo todo y recojo con mi información. Y en otra me pego meses como un poco ida y meditando constantemente con mi libro de notas y escribiendo y dibujando mucho. Pensando constantemente, intentando descubrir nuevas cosas. Y de repente hay un momento en el que cojo una cámara pensando, porque al final, claro, un fotógrafo ya más o menos sabe, tú Ramón que eres fotógrafo, sabrás que cuando más o menos sabes qué te va a pasar si haces esta exposición con este negativo, intuyes que te puede salir, ¿no? Yo todas esas experimentaciones las llevo en un primer plano en la cabeza. Entonces empiezo a pensar, sí, pero empiezo a pensar posibilidades. Y entonces hay un momento, como la mitad de mi momento de meditación, en el que cojo una cámara y experimento 4 cosas y me voy a casa y echo 4 fotos. Y entonces pulo y vuelvo otra vez al tiempo y voy sacando, ¿no? Lo mismo con las instalaciones, con la estructura y cómo voy metiendo cosas, al final voy creando el diálogo. Entonces cuando me voy planteando, pues voy pensando todo en la cabeza. La verdad es que no... Sí que tengo otros momentos en que sin ningún proyecto personal me lanzo a hacer fotos, a ver qué cosas salen, para luego tener como ese archivo, para que cuando me venga la ráfaga de un proyecto bueno, pues tener un poco un catálogo de cosas para coger. Pero entonces yo, mi primer acercamiento a un proyecto es así. Entonces, y pienso, y mareo mucho, a mí y a los que me rodean. Y entonces cuando ya he mareado, cojo 4 cámaras y ya entonces pruebo. Pero sí que decido, claro, el analógico para mí dice unas cosas, o sea, esta batalla analógico-digital para mí no existe porque para mí el analógico te ofrece unas cosas y el digital te ofrece otras. Entonces, yo cuando me acerco a un proyecto, no solo te diría que sé si voy a hacer digital o analógico, es que sé la cámara que voy a utilizar, porque no es lo mismo utilizar una medio formato crónica que una Hasselblad que utilizar una 35 mm con tal y cual. Con lo cual sí que pienso bastante, pues no solo analógico digital, sino analógico digital y dentro del analógico digital, ¿qué cámara? Pues te ayuda o... ¿Y alguna otra o acabamos? Vale, pues ya para acabar, hay 3 cosas que quisiera hacer y que no tengo mucha oportunidad. Primero, quiero agradecer la oportunidad del Fotomuseo. Para mí cuando me surgió esta oportunidad, fue para mí como un sueño, la verdad. O sea, ya cuando vi la sala, aún me emocioné más. Y cuando ya subí los pisos de arriba, casi lloro. O sea, que un sitio como el Fotomuseo, y no hablo
más del nombre que pueda tener, ¿no? Para mí, que he visto la fotografía desde una perspectiva muy personal, ¿no? Y muy diferente a lo que se ven, sobre todo pues por aquí, no había encontrado a nadie que viera la fotografía, pues un poco, no sé, ciertas cosas. Y para mí cuando el primer día, y vine aquí con mi portafolios, ¿no? Que ya pues habíamos hablado en otro sitio, pero vine aquí con mi portafolio, subí hasta arriba y bueno, me dijisteis, date una vuelta, ¿no? Pues hubo un piso en el que se me saltaron las lágrimas, porque dije, no me puedo creer, ¿no? Que un sitio así, con este amor por voy a representar la fotografía desde antes de que la fotografía fuera fotografía, que es que encima yo en mi obra me alimento de eso, de esos movimientos de antes de la fotografía, de esos procesos fotográficos que han ido creciendo, y de repente fue como, ostras, tiene sentido que yo os ponga aquí, porque es que es como una desfragmentación de mi obra en sí, o sea, expresa tanto lo que yo digo en cada cosa, porque cada fase en la época, o sea, desde que nació la fotografía y desde antes que naciera, pues todo eso me ha interesado muchísimo, ¿no? Igual no soy la persona que más puesta está en Lightroom 5, pero a su vez sí que soy una persona que, creedme, conozco las técnicas antiguas bastante bien, a mi edad bastante bien, y espero seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso está patente en toda mi obra. Y que de repente tengas un museo en el que 4 pisos se dediquen a explicar todo lo que, de dónde vienes, pues tiene mucho sentido, porque tú puedes ir al piso de arriba, vas bajando y cuando llegas aquí tienes más o menos todas mis pasiones, todo lo que me mueve fotográficamente y ya, o sea, ayuda un montón al espectador. Y un sitio como el Fotomuseo, pues yo no me lo creía, ¿no? Entonces solo tengo palabras de gracias porque este sitio es pues maravilloso y bueno, para mí una oportunidad, bueno, no sé, ha sido felicidad pura el exponer aquí, la verdad. O sea que gracias al Fotomuseo, sin dudas. Gracias a vosotros por venir y aguantar esta chapita de una hora, como campeones, sin decir nada. Pero muchas gracias por estar aquí, la verdad, porque hay veces que, bueno, a una rara como yo, ¿no? Que no sé, cuando hablo de fotografía o a mis alumnos, ¿no? Les hablo de fotografía, pues soy la profesora rara, porque bueno, pues no les voy a hablar de lo último en PhotoStreet o de lo último, sí les hablo, pero entonces enseguida les llevo a lo antiguo y les hablo de cosas muy raras o de experimentación. O no, mirad, hoy no vamos a hacer fotos con vuestras reflex, hoy vamos a coger y vamos a coger una caja de zapatos, vamos a coger un objetivo antiguo, vamos a traer vuestras cámaras, las vamos a romper. Entonces, claro, ellos se vuelven locos. Bueno, pues que de repente alguien pues a mí, que no me suele querer escuchar mucha gente, ¿no? Por loca, y que estéis aquí y me aguantéis toda la charla de lo que me mueve y no me mueve y lo por qué he hecho el proyecto, pues muchísimas gracias. Y luego otra cosa que no tengo mucha oportunidad de hacer, ¿no? Y es agradecer a mis padres, bueno, voy a llorar, agradecer a mis padres todo, a todos los niveles, o sea, sin ellos hoy no podríamos ver nada de esto. El apoyo que he recibido y recibo día a día de mis 2 padres, no sé cómo decirlo, es lo más grande, ¿no? Para alguien en la época actual, con la situación económica, social y de todos los sentidos que vivimos, que tus padres te apoyen por querer ser algo que no da dinero, que no da más que trabajo y dolores de cabeza y que da unos gastos que no os podéis imaginar, pues que tus padres te apoyen y cuando haga falta ir a Londres, vengan, y cuando tengas un problema te ayuden, y cuando tengas una necesidad de decir, joder, pues necesito sacar este proyecto, ¿no? Porque para mí es una oportunidad y es un proyecto bueno y yo creo que va a salir. ¿Tiene seguridad? Pues no. ¿Se va a rentabilizar? Pues en un 99%, pues yo creo que no. Y es echar dinero a un fondo, y es echar ánimos y alegría y fuerzas y todo, pero no solo a nivel económico, que eso es cierto, pero es cuando yo estoy haciendo estas fotos que me sacan de mis casillas, porque ahora es todo muy feliz, os lo he contado como que me ha salido todo, al final son 3 años de trabajo y son 3 años de bueno, hago lo que puedo, trabajo un montón de horas al día y llego a casa y de repente, ahí va, pues hay que hacer estas fotos y son muy difíciles de hacer y no me salen. Y bueno, pues coger el teléfono y llamar desquiciada a tu madre o a tu padre, alguien te tiene que calmar. Entonces, yo además tiendo a ir en unos picos muy raros, de desquicio total. Entonces, el poder llamar a tus padres y que de repente te pongan otra perspectiva y te digan, no, mira, vete por aquí, o vete por allá, o tranquilízate, o todo va a salir, o ese apoyo constante, ¿no? El poder decir,
Cada semana te voy a enseñar, cuando estoy haciendo el proyecto, 7 fotos y tú las vas a ver. Y me vas a decir si sí o si no. Pues ese apoyo, pues bueno, no puedo agradecerlo muchos días, pero sí que quería hoy, pues bueno, daros las gracias porque sois todo. Así que nada, muchas gracias a todos y esto ha sido.